Pasando a la Argentina, mucha información. De esta manera abrimos, ¿no?, con mucho vértigo informativo en este día lunes, feriado que no lo parece porque hay muchos temas para compartir. Todo lo que ha dejado el fin de semana respecto de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso por parte del presidente Javier Milei y el episodio Manes, Santiago Caputo, que sin duda, de alguna manera podríamos decir que ha eclipsado lo que fue la presentación del Estado de la Nación que llevó al presidente Milei a inaugurar las sesiones el sábado 1 de marzo. Es muy interesante verlo desde este punto de vista o desde esta perspectiva. El discurso del presidente Milei en la Asamblea el día sábado por la noche fue un discurso bien estructurado y vertebrado que tenía como eje fundamental el tema económico. ¿Por qué? Porque allí radica la fortaleza de su gobierno, que es haber bajado la inflación, haber encontrado el equilibrio fiscal y haber cumplido con una de las principales demandas de su electorado, que era precisamente bajar la inflación y llevar cierta estabilidad a la economía argentina. El presidente Milei utilizó la cadena nacional para hablar largamente del tema económico e hizo algunos anuncios muy importantes. Por ejemplo, que enviará al Congreso lo que será un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque él mismo reconocía que es inminente este nuevo acuerdo con el fondo, que eso va a permitir, en palabras del propio presidente Milei, levantar el cepo este año, con todo lo que eso significa para la economía argentina, para continuar en el proceso de descenso de la inflación, del equilibrio fiscal y fundamentalmente de la estabilidad cambiaria, que son los pilares que ponderan no solamente los ciudadanos de la Argentina, sino también los electores de Javier Milei, presidente. También habló de otro capítulo muy importante, porque hoy en la mayoría de los sondeos, además del tema económico, pasó al primer puesto el tema de la seguridad frente a los hechos aberrantes que conocemos todos los días, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Allí el presidente Milei también hizo anuncios importantes vinculados con el endurecimiento de penas, el envío nuevamente al Congreso del proyecto de baja de edad de imputabilidad. Sin embargo, todo esto ha quedado un poco eclipsado por lo que pasó en el recinto, en el momento en el que exponía el presidente Milei. El diputado Manes lo increpaba con la Constitución en la mano y le hablaba de un tema muy sensible por estas horas para el gobierno, sin ningún lugar a dudas, que es el Cryptogate. Y ahí se producía el cruce con Santiago Caputo. Hasta ahí nada demasiado novedoso, porque está dentro del juego de la democracia. Un presidente va a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, legisladores de bancadas opositoras cuestionan, llevan muchas veces carteles, no avalamos por supuesto la falta de respeto ni la interrupción, pero es algo que está dentro del juego de la democracia, y también la respuesta que le da el presidente Milei al propio Manes desde el atril, cuando le dice a Manes que lea la Constitución, ya que él trabaja tanto sobre el cerebro y las ideas, porque evidentemente no la conocía o no la había comprendido. Pero lo que pasó después ya no está dentro del juego de la democracia, ya es más complejo. Es algo que no habíamos visto antes, que es una persona muy relevante dentro del gobierno, que es Santiago Caputo, que no tiene ministerio, pero que configura, a dichos del propio presidente Milei, el triángulo de hierro, es decir, una persona relevante en la estructura de toma de decisiones del poder, se cruza con Manes en una situación, bueno, de mucha violencia, si se quiere, desde lo gestual. Manes lo denuncia públicamente primero, ahora ratifica que lo va a hacer también en la justicia y comienza toda una serie de interpretaciones. A diferencia de lo que pasó con Santiago Caputo, en un primer episodio de mucha repercusión pública, que fue la interrupción a la entrevista de Jonathan Viale, en aquella oportunidad, ¿qué ocurrió? El presidente Milei, en boca del vocero Adorni y también del ministro de Interior Guillermo Francos, salieron a cuestionar a Santiago Caputo, una especie de sobreactuación para proteger al propio gobierno, diciendo que tuvo una actitud inapropiada, innecesaria. En esta ocasión, lejos de decir que debía pedir disculpas o que no correspondía que hubiese tenido esa reacción destemplada, salieron no solamente a convalidar el accionar del propio Caputo, sino a cuestionar a quien se posicionó como víctima, que es el propio diputado Facundo Manes. Claro, esta inauguración de sesiones, además de haber dejado anuncios importantes de los cuales vamos a dar cuenta en un segundo nada más, porque el presidente hizo anuncios relevantes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de lo judicial,
Hubo ausencias muy notorias. Ahora vamos a hablar de las ausencias en el recinto, pero también hubo otras ausencias en el discurso que no pasaron desapercibidas para muchos, que fue el tema educativo y el tema de los jubilados. Pero respecto de las ausencias en el recinto, también se produjo un hecho inédito, que es ver un hemiciclo prácticamente semivacío, sin bancadas de los sectores opositores más numerosos. Hablamos de Unión por la Patria y de muchos otros que decidieron no concurrir a escuchar al presidente, en una actitud para mí también antidemocrática, porque las peleas se dan dentro de las condiciones de la democracia y dentro de las instituciones. Y el Congreso de la Nación es precisamente una de las instituciones de la República. Ahora, ese hemiciclo vacío le dio al diputado Manes una visibilidad respecto de lo que él estaba contraargumentándole al presidente, que fue muy pero muy notoria. Y acá nos preguntamos por la actitud de los dirigentes de la oposición que decidieron no concurrir, y también por otra cuestión que me parece que es bien remarcable y que quizás le hubiese permitido al gobierno hasta tener más argumentos desde el punto de vista de la imagen para poder justificar el punto respecto de que no ocurrió lo que dice Manes que ocurrió, que fue la restricción del trabajo de la prensa. Saben ustedes que muchos de los periodistas acreditados, y ahora vamos a hablar con nuestros compañeros que estuvieron cubriendo allí también, no pudieron trabajar en las condiciones que suelen hacerlo desde hace tantos años, porque hubo muchísimas restricciones. Y para que esto no quede en la opinión de unos sobre otros, les quiero mostrar algunos datos que son oficiales, que son proporcionados por las autoridades del Congreso, tanto de Senado como de diputados, para ver cómo fue el trabajo de los periodistas. Miren, en esta Asamblea Legislativa, en esta inauguración de sesiones del Congreso, la cantidad de periodistas acreditados en el Salón de Pasos Perdidos, que es donde habitualmente ustedes ven, se hacen muchas de las notas, que es uno de los lugares donde los periodistas trabajamos con mucha frecuencia desde hace muchos años. En este año hubo 60 acreditaciones, es decir, permisos a periodistas. En 2024, y por eso no lo comparo con gobiernos anteriores, sino simplemente con el año anterior, por eso muchos periodistas marcaban la dificultad que tuvieron para trabajar, había habido 185 acreditaciones. Fíjense ustedes la diferencia, el descenso, la merma de acreditaciones para los periodistas. En la siguiente placa les voy a contar también los reporteros gráficos en los palcos, que fue otro tema. Y este dato además, por ejemplo, lo corroboró nuestro compañero nada menos que José del Río, ¿no? Con la responsabilidad que tiene él en el diario La Nación, que los reporteros gráficos estaban en unos palcos pero muy alejados, realmente superiores, muy alejados de la posibilidad de tomar registro de lo que estaba ocurriendo allí. En este año, la acreditación para los reporteros gráficos en los palcos fue de 17 contra 44 en el año pasado, en el 2024. Y el último dato que les quiero dar es el dato global de la cantidad total de medios acreditados, que este año fueron 92 contra 123 del año anterior. Por eso digo que estas restricciones del trabajo de los periodistas, lejos de entrar en este cuestionamiento constante o en esta tensión que hace el gobierno permanentemente con el trabajo de la prensa, en realidad terminó jugándole en contra, más allá de que nosotros defendemos la posibilidad de que los periodistas trabajen libremente en las instituciones de la democracia, el Congreso o la Casa Rosada. Acá lo que muestra esto también es que al gobierno le termina siendo contrario, porque muchos de los registros fotográficos, fílmicos, mucho de lo que quizá el gobierno pudo haber utilizado como imagen para corroborar lo que ellos creen fue una tergiversación de lo ocurrido por parte del diputado Manes, no existe, no está, porque había muchas dificultades de los periodistas para poder acceder allí. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto que está pasando hoy. Nuestros compañeros estuvieron, muchos de ellos cubriendo y trabajando, así que vamos a compartirlo con ellos y también vamos a preguntarle qué es lo que ocurrió el día sábado en el Congreso. Bueno, Jan, estuviste, vos Carlos también, no sé si estuviste, tenés mucha información respecto de lo que allí ocurrió, ¿no? Sí. Contame, Carlos. Bueno, yo diría, Débora, nosotros hemos cubierto muchas veces el Congreso de la Nación y hemos ido. Yo la primera vez que fui estaba en ámbito financiero, fue en el año 91, con Carlos Menem. Y después habré ido varias veces. Ahora, todos estos números que estás dando vos, de cercenamiento de alguna manera a la prensa, nunca ocurrieron. Entonces está averiguando, la secretaria general, ya la información que tengo es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, viajó a España, creo que vuelve recién el 11, pero pidió una investigación total
en la Cámara de Diputados y también en el Senado de las personas que manejaron el tema de las invitaciones, tanto en diputados como en Senado. En diputado tengo entendido que fue el vice de prensa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se llama Santiago Cosimano. Santiago Cosimano fue jefe de prensa de Jorge Triaca, fue un hombre del PRO, y dicen que él fue el que manejó todo, y sé por algunos periodistas, de algo que es malo, digamos, que son los malos tratos. Muchos malos tratos a muchos compañeros. Yo, además obviamente de ser economista, también ejerzo el periodismo desde el año 90 y nunca vi un maltrato al periodismo como se hizo en el Congreso de la Nación el día sábado. Y además otra cosa, muchos que entraron por otro lado, que entraron por medios digitales, como por ejemplo Francisco Antúnez, todos lo conocemos como Fran Pijap, que es el que tapa la cámara, de alguna manera, cuando lo están enfocando a Manes. Ahora lo vamos a ver, tenemos todo para ir compartiendo. Él entró como periodista. Claro, sí, bueno, no es periodista. a ver, pero vamos a explicar algo. Francisco Antúnez no es periodista, no terminó el secundario, no tiene las condiciones de periodista para poder estar acreditado en un evento de estas características. Entonces, ¿por qué un periodista no puede ir y una persona como Francisco Antúnez puede entrar? Esa es mi pregunta. Jan, vos estuviste trabajando ahí. ¿Qué clima viste? ¿Qué se vivía? Desde muy temprano, un mega operativo de seguridad, y en las afueras, esto se lo cuento a la gente, lo que tratamos siempre los periodistas que estamos en la puerta de diputados es poder llegar a una nota con un diputado, con un senador, con un gobernador. Estaba todo dado. La gente del Congreso nos autorizó a poder trabajar en la puerta del Congreso. Desde que llegó Casa Militar, nos llevaron enfrente, nos pusieron en un corralito y teníamos que pedir básicamente por favor para poder hacer una entrevista. Pocas veces visto, obviamente no quiero ser redundante con lo que marca Carlos, pero muy difícil no solo trabajar adentro, sino también para los que estábamos afuera. Uno entiende que siempre la seguridad es celosa de este tipo de eventos, pero ya nos conocen. Y hasta la seguridad presidencial nos conoce también a los periodistas que trabajamos en la calle. Entonces, a veces esas decisiones no se entienden. Algunos marcaban lo que decía Carlos, que era orden de Karina Milei, de que directamente los periodistas tengamos el menor contacto posible. Fue difícil, pero tratamos de trabajar para poder llevarles siempre al público lo más importante, que es lo que pasa. Claro, sí, decime, Carlos. En el tema de los invitados, a última hora, sobraron prácticamente 130 pulseras VIP. 130 pulseras VIP que no pudieron ser utilizados por las restricciones que había, y después algunos hombres directamente de la Cámara de Diputados, como muchos asesores no fueron, estaban llamando a un montón de gente para que fuera porque les sobraban las 130 pulseras VIP. Claro, bueno, recién nosotros les mostramos los datos, ¿no? Para que esto no parezca simplemente una opinión o una especulación respecto a las acreditaciones de prensa que había habido el año pasado, la misma inauguración de sesiones, y las que hubo este año, y una merma significativa. Y digo que atenta contra el propio gobierno, más allá, esto no es una defensa corporativa de los medios de comunicación o del trabajo de la prensa, sino que atenta quizá contra los intereses del propio gobierno, porque mucho de lo que pasó no se pudo registrar precisamente por la poca cantidad de cámaras y de reporteros gráficos que pudieron acceder al recinto, como habitualmente se hace, siempre resguardando, por supuesto, la seguridad de todos los presidentes. Todo empieza con esta imagen dentro del Congreso, que repetimos, son difíciles después de reconstruir porque había poca prensa acreditada, que es el momento en el que Manes esgrime, ¿no?, la Constitución y dice algunas cosas mientras el presidente hablaba.
Ahí está. Bueno, ahí se escucha en el audio ambiente, bueno, algunas cuestiones. Primero, que esgrime la Constitución Manes, eso se ve claramente, pero también se escucha, no sé si ustedes lo pudieron advertir, algo que irritó mucho, que fue cuando él dijo, ustedes son kirchnerismo de derecha. Y ahí también se produce otra gaffe, que es que la vicepresidenta Victoria Villarroel prende su micrófono e interrumpe al presidente que le estaba respondiendo a Manes pidiendo orden en la sala. Esa frase, ustedes son kirchnerismo de derecha, y el tema de la mención al CryptoGate es lo que más irritó y generó las reacciones, tanto de Santiago Caputo o la respuesta, que digo, sí es pertinente, si se quiere, en el juego de la democracia, del propio presidente en el medio de su discurso. Ahora, lo de Santiago Caputo es distinto. Acá tenemos otro video que muestra el momento en el que desde el palco Santiago Caputo le hace un gesto a Manes respecto de que lo estaba observando con mucho detenimiento y atención. No sé si lo tenemos para compartirlo. Ahí está. Bueno, ahí se veía claramente, porque incluso mucho del argumento de la Libertad Avanza era que Manes se había sentado en una banca que no es la suya para quedar mejor posicionado frente al presidente Milei y debajo del palco de Santiago Caputo. Miren, sea como fuese, también hay una imagen ahí que ha impactado mucho, que no fue registrada por las cámaras oficiales durante la cadena nacional, que era ver al recinto semivacío. Que ahí yo tengo una opinión personal, yo soy muy crítica de los dirigentes que deciden no concurrir a un acto institucional como la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, porque ahí se juega la democracia y es un acto al que todos deben concurrir. El presidente, mientras esto ocurría, estas imágenes que ustedes veían, escucha todo lo que pasaba. Piensen ustedes que el presidente está dando concentrado su discurso del Estado de la Nación en la inauguración de las sesiones del Congreso, pero ve ese cruce. Y yo no, de ninguna manera con esto quiero decir que habilita a lo que después pasó con Santiago Caputo, pero sí que él en esa misma línea decide contestarle a Manes, acá sí dentro del juego de la democracia, porque hemos visto muchísimas veces a presidentes de todos los colores políticos yendo a inaugurar un acto oficial como este y tener, bueno, alguna réplica de dirigentes opositores. Y muchas veces se contesta desde el atril y eso es bien válido dentro del juego de la democracia. Ahora, las agresiones personales, físicas o amenazas, si es que ocurrieron, no. Esto le contestaba el presidente, que interrumpe su discurso para hablarle directamente a Manes. Léela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. Manes, te falta mucha teoría política. No podés confundir. Les pido silencio, por favor, mientras habla el presidente de la Nación. Muchas gracias. Te falta mucha lectura, Manes. Bueno, ahí le dice, pasa tu mente de libertaria kirchnerista. Bueno, es una respuesta a algo que no se había escuchado en la transmisión oficial, pero que recién les mostrábamos, que es que Manes, en el momento que interrumpe, entre otras cosas, le dice, ustedes son kirchnerismo de derecha, y eso también irrita. Y después el episodio final, si querés, lo compartimos, que es lo que pasa en el pasillo, el cruce que se da con Santiago Caputo, y esta amenaza que dice Facundo Manes, él recibió, y que, bueno, va a generar que él vaya a la justicia a denunciarlo por amenazas al propio Caputo. Bueno, ahí este mismo video después es replicado por cámaras de seguridad y por el propio Santiago Oría en un tuit que fue retuiteado por el presidente Milei para tratar de explicar que no fue Caputo
en busca de Manes, sino Manes en busca de Caputo. Yo no sé si eso se advierte en el video. Yo creo que es al revés, porque vos fíjate que están bajando de los palcos, ese es el pasillo que va a pasos perdidos, y fíjate cómo Caputo en vez de ir a la izquierda va a la derecha. Claro, esto es clave. Y atrás Van Túnez, fíjate que atrás Van Túnez. Esto es clave. Pero lo que ves, dice. ahí fue Caputo a buscarlo. Esto es clave, Jan, porque quizá mucha gente no conoce. Nosotros los periodistas que trabajamos hicimos muchos años de móviles o fuimos acreditados. Cuando él baja por la escalera, si él quería efectivamente salir del palacio, tenía que ir a la izquierda. Claro, a la izquierda. Se va a su izquierda. Y bueno, sigan esa imagen. Miremoslo de nuevo. Ahí baja Caputo, atrás el de gris es uno de los jefes de seguridad del Congreso, el muchacho de gris. Sí. Caputo está ahí adelante, a la izquierda, ahí van a ver. Caputo ahí cuando cruza la puerta, a la derecha y vas a pasos perdidos. Si hubiera querido salir, él tenía que ir a la izquierda. Claro, ¿ves? Pero va a la derecha. Va a la derecha y ahí de frente va con Manes. ¿Sí? Manes se sorprende. Ahí comienza ese cara a cara y son las dos manitos en el pecho. Ahí está Fran Fijap de espaldas, el seguridad a la izquierda de gris, a la derecha Fijap. Ahí Fijap en un momento le quiere tapar. se llama, ¿no? Sí. Claro. Francisco Antunes se llama. Pero digo, es conocido en las redes como Fran Fijap. Pero hay que dar el nombre también. Y él después vuelve a la Casa de Gobierno, como decía Carlos, él formaba parte de la delegación y ahí Manes hace una declaración con todos los periodistas, ¿sí? Que es lo que grabó Carla Ricciotti después. Pero este es un video. Y después hay un video que se ve como Fran Fijap o Antunes le corre la cámara de un celular. Era un colega de Data Clave, del portal Data Clave, el que estaba también filmando, como tantos otros, y le corre el celular. Sucede que ahora vas a ver, Débora, que había 5 o 6 celulares más porque estábamos todos los periodistas saliendo, porque había terminado el discurso del presidente. Y los diputados iban pasando, ¿no es cierto? Fíjate que antes pasa el diputado José Luis Esper, antes de Manes. Bueno, ahí está Fernando Iglesias. Adelante de Caputo va Fernando Iglesias, ¿ves? Sí. Y Fernando Iglesias se va hacia la izquierda. ¿Sí? Y ahí viene Manes. Bueno, salían todos los legisladores. Bueno, ahora en un segundito vamos a ver la respuesta del presidente Milei, porque claro, hasta entrada la madrugada del domingo, todavía no había fijado posición. El presidente Milei lo hizo no solamente a través de redes sociales, sino ayer en la entrevista que le hizo Luis Majul aquí en La Nación Más. En un segundo también lo vamos a compartir porque es importante cuál es el posicionamiento que ha tomado el presidente de respaldo a Caputo en el tema Manes. Pero bueno, pasan muchas cosas a esta hora. Reciente lo contábamos, el agravamiento de la salud del Papa Francisco con nuestro corresponsal en Roma, Pablo Corso. En el gobierno de la ciudad, un cambio relevante en materia de seguridad. Decidió Jorge Macri correr al ministro Waldo Wolf. Y en la provincia de Buenos Aires, 2 temas excluyentes: la inseguridad y la vida cotidiana de muchos frente a la lluvia. Miren, no es ninguna tormenta extraordinaria. Está lloviendo, sí, por supuesto está lloviendo incesantemente desde hace por lo menos, bueno, yo diría ni siquiera 24 horas, ¿no? Esto empezó copiosamente en la noche de ayer. Pero en la provincia de Buenos Aires es invivible. No solamente te matan por robarte un celular, sino que no podés salir de tu casa si caen algunas gotas. Está cubriendo esto Abigail, que está en